Historia de la pedagogía, sección 110, cuarta parte, la época contemporánea. 8. La pedagogía del catolicismo liberal en Italia. 52. La crítica pedagógica de Gino Capponi. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 52. La crítica pedagógica de Gino Capponi. Gino Capponi, 1792-1876, de noble e ilustre familia florentina, ejerció un papel preponderante en todas las principales actividades de índole cultural, filantrópica y educativa, iniciadas en la Toscana Granducal. Más tarde, encabezó a los moderados toscanos en los años críticos del Resurgimiento. No obstante haber perdido la vista, desempeñó importantes cargos políticos y trabajó en pro de la solución unitaria al problema italiano. Desde su mocedad, su interés por los problemas educativos lo llevó a aprovechar sus viajes a través de Europa para estudiar los sistemas pedagógicos y visitar los institutos de Pestalozzi en Yverdon, de Girard en Friburgo y de Fellenberg en Hocqueville. Al escribir sobre estas visitas en el Giornale di Educazione, órgano de la Sociedad Florentina para la difusión del método de la enseñanza recíproca, de la que había sido promotor, y en la antología, manifestaba reservas a propósito de los aspectos pormenorizados y áridos de los diversos métodos, ya fueran estos demasiado matematizantes, Pestalozzi, o demasiado gramaticales, Girard. Por lo demás, justificaba la uniformidad en los métodos y en los programas de la educación popular, que a su juicio debía estar segregada de toda suerte de enseñanza más alta, para no provocar en el pueblo el tan lamentado descontento con la propia suerte, y para no ofrecer de ese modo a los conservadores argumentos con que combatir como peligrosa la instrucción popular en todas sus formas. No obstante estos juicios, Capponi, educado en las ideas de la Ilustración y nutrido más tarde en sustanciosos estudios históricos, no tiene una idea estática de la sociedad. Cuando fija la mirada en horizontes más lejanos, la prudencia y la moderación con que aborda los problemas inmediatos ceden el lugar a una visión fundada en la afirmación progresiva del principio de la igualdad. Elevar los llanos, rebajando las alturas, es, a mi juicio, así en el mundo moral como en el físico, la ley histórica de la humanidad. Este es uno de los temas centrales de sus meditaciones sobre la educación, publicadas en 1845 con el subtítulo Fragmento inédito, donde en forma de compendio y en aforismos, aunque no sin una gran profundidad orgánica de pensamiento, expone lo mejor de sus ideas pedagógicas que están, por lo demás, estrechamente ligadas a sus ideas religiosas, tal y como se plantean sobre todo en su epistolario. Para Capponi, el cristianismo es ante todo un excelso magisterio moral que tiene su eje en las ideas de caridad e igualdad. Pero la idea de igualdad, durante el medioevo, no pasó de puro principio doctrinal, por no consentir los tiempos que se convirtiera en un auténtico hecho social. Por consiguiente, se debe reconocer a la Ilustración y a la Revolución Francesa una inspiración fundamentalmente cristiana que, por otra parte, debe asumir ahora el aspecto de una convicción religiosa, íntima y sólida, si es que de veras quiere modificar permanentemente las relaciones entre los hombres. Si esa igualdad tendrá un principio que la refuerce, si de este pueblo uniforme saldrá una ley tan vivificante como aquellas que de lo alto bajaban sobre las multitudes, entonces el mundo conocerá sus caminos, y la humana sociedad, reconstituida y renovada, tendrá una vida que transmitir a las generaciones posteriores. Capponi entiende que la educación es sobre todo esta transfusión de vida de una generación a otra. No es nunca una simple acción del hombre sobre el hombre, es decir, del educador sobre el educando. No es un arte enseñado, como había creído ingenuamente la Ilustración, que en esto adoptó el criterio de los jesuitas, más propio para mecanizar y aridecer los espíritus que para vivificarlos. Por consiguiente, la educación es indirecta antes que directa y a ella contribuye todo entero el ambiente familiar,
social y físico, de donde brotan las minúsculas impresiones ignotas que al insinuarse por todas partes en el alma del niño, son de ésta el nutrimiento vital. De la misma manera como la fecundidad del germen se nutre de todo el suelo donde está depositado y de todo el aire que lo circunda. Pero, para que las influencias del ambiente ejerzan una función educativa, para que orienten en un sentido determinado, deben ser orientadas a su vez no artificialmente, lo que por otra parte sería imposible, sino en la realidad social, por un mismo principio animador o pensamiento dominante que lo penetre todo. Esta idea, principio o pensamiento debe ser al mismo tiempo afecto y pasión pública, como dice Caponi cuando atribuye el éxito de la educación en la antigüedad al hecho de que la vida entera de la polis, en su orgánica unidad ético-religiosa, era uno de los factores educativos fundamentales. Una educación realizada en esta forma es todo menos un trasiego pasivo de impresiones en la mente del niño o del joven. Antes bien, Caponi subraya fuertemente el papel activo que corresponde al educando, quien, por otra parte, tiene muchas más oportunidades de ejercerlo en la relación con el múltiple ambiente social que en la pobre y rígida conexión discípulo-profesor. Por lo demás, según Caponi, el mismo Rousseau inventó adrede un niño y una educación imposibles, a fin de que, gracias a la inverosimilitud de los personajes, no se confundiese el drama de la educación de Emilio con la realidad. Lo que pretendía demostrar era que, como no se puede obtener tanto, no se debe pretender tanto, que el maestro hace la educación, pero el mundo la vida, y que las impresiones externas, al obrar en mil formas ignotas sobre las cualidades internas de los muchachos, diferenciadas en mil modos, se componen las unas con las otras en una variedad infinita de modificaciones que alteran o destruyen y a veces producen efectos contrarios a las intenciones del educador. Esta interpretación de Rousseau se aparta considerablemente, en forma por demás genial, de la banal acusación de optimismo que todos los tradicionalistas suelen lanzar de manera más o menos abierta contra el ginebrino. Caponi se apodera del motivo central del Emilio y osadamente lo vuelve al revés. Es un hecho que la educación solitaria de Emilio se había imaginado como un modo paradójico e inalcanzable, teniendo en cuenta el círculo por el cual es el ambiente social entero el que hace realmente la educación, y es la educación la que a su vez determina lo que será el ambiente social. Caponi piensa que el círculo podrá transformarse en espiral progresiva solo cuando la sociedad y la educación absorban un fuerte pensamiento nuevo, capaz de empapar por completo el ambiente donde el niño despliega sus disposiciones activas y donde toma los inúmeros materiales que necesita. En primer lugar, el lenguaje, del cual dice Caponi, inspirándose en Vico y en los grandes románticos, que es todo el hombre. Pero incluso el lenguaje del niño no lo aprende del exterior, sino que lo crea interiormente, en el fuego de las actividades sociales. Las acciones y los gestos con que se acompañan los discursos le permiten comprender las frases. Más adelante de las frases reiteradas se destaca y surge la palabra como persona distinta en su individualidad, pero al mismo tiempo como elemento capaz de ser modificado y compuesto en mil maneras. En cada lengua es la analogía lo que le enseña las leyes que rigen las modificaciones de la palabra. Este concepto activista y poético, en el sentido que Vico da a esta palabra, de la naturaleza de los niños, le lleva a rechazar toda forma de educación pedante e intelectualista y a admirar la escuela inglesa que, primero, da rienda suelta a los muchachos y luego los disciplina rigurosamente, no los mima jamás, ignora toda untuosa dulzura y forma caracteres de gran resiedumbre. Contra toda teoría y artificio didáctico, esos jueguitos por los cuales se quiere que el niño descubra por sí solo las ciencias, las artes y las disciplinas, contra los frívolos cuentecillos y dramas pigmeos que solo sirven para mantener al hombre en una perpetua niñez, contra la educación privada que no desarrolla el sentido de lo social, Caponi se declara en favor de una educación pública seria y viril, una educación que bajo los gobiernos absolutistas es del todo imposible, so pena de que se nieguen a sí mismos. En efecto, esa educación debería derivar de una autoridad consentida, esto es, de un poder estatal democrático, esa unidad de concepto, sin la cual toda educación es impotente.
Este concepto o principio informador deberá realizar, como se ha dicho, la idea de igualdad, la única con fuerza para conquistar la adhesión de las mayorías. Si nuestro siglo tiene una fe, si tiene una fuerza, si pronuncia una palabra con sentimiento de verdad, esa palabra es igualdad. No hay aquí la menor sombra de radicalismo. Antes bien, para Caponi, la mayor difusión de la enseñanza equivale a un mayor freno de la opinión pública y sirve como rémora providencial que se opone a los cambios demasiado rápidos, de modo que los disturbios ciudadanos no podrán ser en lo sucesivo, sino lentos y considerados. También los nuevos métodos pedagógicos, con ser analíticos y pedantes, contribuyen a frenar los impulsos de los pueblos emancipados. Pero, según Caponi, esa mansa suavidad de los fármacos depresivos, que tratándose de otros pueblos sirven para moderar una vitalidad excesiva, no parecen ser propios para Italia, que, al contrario, carece de vitalidad y vigor. En ciertos momentos, parecería incluso como si Caponi fuera a desconocer y a poner en la picota la actividad suya y de sus amigos en favor de la educación popular. Los liberalotes, gente buena, esperaban grandes cosas de los métodos de educación que nos mandaban los ingleses, los norteamericanos y los franceses. Y en su rechazo de la pedantería llega al punto de no distinguir entre los árcades conservadores y los árcades innovadores. Incluso justifica en la educación doméstica los castigos corporales infligidos como exteriorización de esa indignación que es una de las más potentes y violentas manifestaciones del dolor. Con frecuencia, la prosa de Caponi parece encubrir en su vivaz exaltación del afecto un cierto fondo de irracionalismo, o bien la espera religiosa de una gratuita intervención divina. La educación es en el fondo revelación. Dios se revela en el corazón de las madres por un misterio de afecto. También la educación de los hombres es un misterio y se compone de afectos. En efecto, desde el punto de vista de Caponi, solo si Dios infunde una idea benéfica, no solo en el corazón de las madres, sino en el de las multitudes, habrá un auténtico progreso educativo. En este punto, el aristocratismo de Caponi asume esos matices de escepticismo que le impiden llevar a la práctica las muchas y fecundas ideas vertidas en su obra y que, en más de un sentido, se anticipan a ciertas conquistas educativas del siglo siguiente.